Pues qué bueno saludarlo nuevamente, qué buen momento y gracias a Dios por él que se nos permite estar nuevamente en sus hogares. En estos domingos, en estos dominicales como lo hemos denominado, estos espacios donde podemos expresar una opinión tranquila, entendiendo que ustedes están en su descanso, pero igual preparándonos para los días por llegar, para la semana por comenzar. Y entre ello, nuestra gratitud primero. Gracias a Dios, hoy tenemos un equipo de trabajo muy interesante. Ellos están aquí conmigo, siempre lo repito, pero es exactamente en señal de gratitud a ellos. De que ustedes sepan que este no es exactamente una emisión que se haga en el término individual. Por el contrario, es fruto de un trabajo colectivo. Digamos que en mi caso corresponde como la actividad más fácil, que es la de expresar sobre algunos temas que digamos son motivo de competencia, son motivo de inquietud dentro de la comunidad en general. Pero mucha gente labora con nosotros. Por eso mi gratitud pública a ellos, al equipo que todos los domingos en estas horas de la noche, en el comienzo de la noche, pues nos hace posible esta muy querida transmisión. Pero también gratitud para ustedes, porque hemos recibido una especie de feedback, una especie de tome y deme, una especie de participación mutua. Ustedes se han expresado mucho alrededor de las redes, nos escriben, nos llaman, nos hacen llegar su mensaje de aliento y por supuesto, cuando el domingo llegan las 6 de la tarde, pues nos despedimos en nuestras casas para venir a cumplir con nuestro cometido, pero lo hacemos con mucho gozo porque tenemos en ustedes, digamos, un público muy especial, un auditorio muy especial. Y qué bueno entonces encontrarnos todos en el día de hoy. Ahora, hemos hablado mucho sobre principios, sobre valores, sobre lo que debe ser la nueva Bogotá. Hemos venido tratando de tejer un libreto de alguna manera ordenada. Sé que tuve 2 paréntesis hablando de la niñez y del adulto mayor en los comentarios pasados, pero hay una pregunta que me ha gustado mucho. Y es una pregunta que me llega a través de las redes y que quisiera hoy contestar de manera general. Se me ha preguntado, Ricardo, ¿para dónde va Bogotá? Y cuando a mí me hacen esa pregunta, créanme que inmediatamente me provoca sentarme y empezar a soñar. Yo digo que a través de los sueños es donde se establecen las realidades. Pues no hay nada más bello que soñar libremente por un lado y luego aproximar ese sueño a la realidad. Y cuando hablo de soñar por Bogotá, en términos técnicos eso significa la perspectiva de la ciudad. O sea, mirar hacia adelante, mirar ni siquiera los años, sino las décadas que deben venir y que deben, por supuesto, abrigar a toda una sociedad. Y en ese tema, pues en esa perspectiva, hay un tema que gravita y va a estar tan presente hoy como mañana, tan presente hoy como en el futuro de la ciudad. ¿Y cuál es ese tema? La economía, el modelo económico, el modelo financiero de una sociedad. Yo sigo quejándome respetuosamente con una sociedad que no habla del modelo financiero, que no habla del vehículo financiero. Y yo quiero detenerme mucho en hablar de que si bien voy a comprometer poder construir una sociedad próspera, una sociedad que tenga una mejor calidad de vida, una mejor sociedad para una mejor ciudad, pues tengo que tener un vehículo financiero que lo posibilite. De resto, pues nos volvemos en términos de asistir una sociedad y no de edificarla bajo un expreso, bajo una idea mayor sobre una política pública que podamos tener en la ciudad. Por eso, el vehículo financiero y el modelo financiero que propongo para Bogotá no es otro sino el ahorro. Y va a ser exactamente el vocablo que vamos a expresar sin límite alguno en las 20 localidades de la ciudad, que vamos a llevar en cada escenario de la sociedad. Le vamos a decir a Bogotá que todo bogotano debe ahorrar tanto como pueda y que a través del ahorro, la administración distrital, la alcaldía de Bogotá, va a propender para que existan, derivados de él, políticas de vivienda masiva y de educación sin límite para toda la ciudad. Y quisiera en el día de hoy comenzar con el tema de la educación, porque no habrá joven en Bogotá que no estudie. Toda la administración distrital, el alcalde de la ciudad de Bogotá
va a tener no solamente el empeño y la educación, sino el compromiso. ¿De qué? De que nosotros vamos a educar a cuanto joven existe en la ciudad. Pero una educación digna, una educación, como lo expresé, sin límite. Una educación llevada en todos los niveles de ella, primarios, secundarios, técnicos, universitarios, maestrías y doctorados. O sea, todos los niveles que la educación permita. La alcaldía de Bogotá, Bogotá como ciudad, va a tener una actuación, digamos, de abrigo mayor hacia la juventud bogotana, hacia la juventud local. Y esa educación va a ser precisamente la correcta siembra que haremos en el día de hoy para la perfecta cosecha que debemos recoger en el día de mañana. Y allí es donde empezamos a edificar una nueva sociedad. Y allí es donde nosotros empezamos a entender que un pueblo es capaz de fortalecerse en sí mismo cuando su conocimiento abunda. Y en esa abundancia del conocimiento me comprometo, no solamente como persona, como ciudadano, sino como alcalde de la ciudad de Bogotá. Y para esos tópicos, digamos, para poder hablar en esas latitudes, el ahorro será exactamente el modelo que lo va a posibilitar, porque sé que muchos estarán pensando, ¿y de dónde los recursos? Los habrá. Los recursos los habrá porque tendremos modelos financieros en nuestra propia ciudad, para nuestra propia sociedad. Y cuando estemos hablando del tema de la educación, haremos uso también de toda la ciencia y tecnología posible. Existirá educación presencial, por supuesto, donde el caso se requiera, y educación virtual, donde el caso se necesite, pero educación con calidad. Y esa educación la vamos a acompañar del observatorio laboral. Mire, ningún joven en la ciudad comenzará a tener una preparación académica si no tiene en el respaldo de esa actividad un observatorio laboral que le garantice el trabajo post aquella educación, después de haber terminado aquella educación. Y ese será también un compromiso que nosotros haremos con plena responsabilidad. Vamos a generar el empleo que nuestros jóvenes requieren, vamos a generar el empleo que nuestros jóvenes necesitan, pero empleo digno, con todo un marco laboral, digamos, visible y evidente, donde sobresalga la dignidad. No empleos por allí temporales, no empleos allí capciosos que tratan de evitar las prestaciones sociales, no empleos que no permitan empezar a tener una vida bajo el marco pensional colombiano, no, serán empleos dignos. Por eso, la educación sin límite tiene que ir unida, diría yo, mimetizada, como siamesa, totalmente unida, para efecto de que la educación y el desempeño laboral sean exactamente no dos actividades, sino una sola, que se procuran el beneficio de una ciudad. Y por supuesto, eso lo vamos a acompañar de una política mayor. ¿Cuál es? La del trilingüismo. Vamos a tener también toda una base educativa que nos permita, no solamente que los estudiantes, sino que los profesores, los educadores, a quienes saludo con cariño y mucho respeto, y por quienes en alguna emisión vamos a hablar precisamente del nuevo papel del educador en la capital. Pero voy a empezar con la dignidad del educador, pero de eso hablaremos después. Y les decía que ese trilingüismo, ese manejo idiomático, ese poder hablar en lenguas en esta ciudad, en las diversas lenguas que el mundo contemporáneo hoy ofrece, será esa especie de marco especial, será ese broche necesario que complementará la educación por un lado, el trabajo que va unido a él y los idiomas que lo complementan. Y así, yo les digo algo, en esa perspectiva de ciudad, en ese mirar hacia adelante, créanme que aquí existirá siempre no solamente una nueva sociedad, sino una ciudad en excelencia, que por supuesto será motivo de agrado, motivo de gozo en su existencia y motivo de réplica en la conformación territorial. Estimados amigos, apreciados amigos, cuando estamos hablando de educación, créanme que no es un proyecto o un programa que un ciudadano que aspira a un cargo lo ofrezca, digamos, como motivo de su campaña como tal. No. En mi caso en particular, o al menos en lo que a mí me compete,
La educación no es un programa ni un proyecto. La educación es un mandato que con obligación yo debo, en el beneficio de una sociedad, ejecutar. Cuando ustedes y sus familias tengan muy bien, digamos muy bien estudiado, el apoyo que deben ofrecer como ciudadanos en el debate electoral, yo quiero, y les pido eso con respeto, que cuando miren el nombre nuestro, de Ricardo Arias Mora, del grupo significativo de ciudadanos de Nombres Libres, cuando miren el león que como logo símbolo nos acompaña, ustedes sepan claramente que dándole el apoyo a estos grupos de ciudadanos, a esta propuesta independiente, es porque ustedes empiezan a hacer no solamente un voto o un apoyo, sino una correcta siembra para el siguiente momento de la ciudad. Tenemos que sembrar para poder cosechar. Y si ustedes me acompañan en esa siembra masiva, y si nosotros logramos desde el 1 de enero estar al frente de los destinos de Bogotá, la educación será una impronta, la educación será un reflejo, la educación será un brillo de esta nueva Bogotá. Que Dios bendiga a Bogotá y a todos ustedes. Una feliz semana para todos.